Bueno, muy buenos días. A continuación vamos a analizar el caso de mutilación genital femenina, más conocido como MGF. Eh, el grupo está conformado por Laura Camila Páez, Daniel Camelo, Isabela Vega y yo, Juan Camilo Morales. Bueno, antes de empezar, pues lo más importante sobre el tema es que es un tema muy amplio y tiene diversos conflictos sociales y culturales a nivel global, por lo que se tratará de acotar el problema lo más que se pueda, ya que sería muy extenso y conflictivo para la cantidad de posturas que giran alrededor de este tema. Bueno, la mutilación genital femenina, MGF, es una práctica que implica la alteración o lesión de los genitales femeninos por motivos no médicos y que internacionalmente es reconocida como una violación grave a los derechos humanos, la salud y la integridad de las mujeres y las niñas. Dicho procedimiento puede causar complicaciones de salud a corto y largo plazo, incluido dolor crónico, infecciones, sangrados, mayor riesgo de transmisión del VIH, ansiedad y depresión, complicaciones durante el parto, infecundidad y, en el peor de los casos, la muerte. Esta práctica se encuentra en su mayoría en la zona africana y Oriente Medio, donde casi en 30 países se practica. Actualmente las niñas y mujeres que han sufrido este tipo de tratamiento no convencional han sufrido mayores síntomas del COVID-19 que las que no han tenido este tipo de procedimiento. Y pues ahí se ha mostrado un mapa de la región. Bueno, entonces diferentes organizaciones como las Naciones Unidas, la ODS y la UNICEF han propuesto diferentes programas para la ayuda de esta región. Entonces, actualmente tienen un proyecto el cual se trata de abolir todas las prácticas nocivas, incluida la mutilación femenina. Sin embargo, por culpa de la situación actual, que es la pandemia, se ha atrasado y se estima que gracias a esto se ha desarrollado alrededor de 2 millones de casos de mutilación genital femenina. Eh, entonces, dado esta nueva situación, la ONU junto a la UNFPA y la UNICEF generó un programa conjunto para garantizar la abolición. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la mayoría de las poblaciones que aún practican esto son tribus indígenas que durante años han venido cultivando estos rasgos tan primitivos, pero tan importantes para ellos, ya que nacen de sus raíces y poseen grandes significados como rituales, ceremonias y pureza entre sus dioses. Por otro lado, muchas mujeres aceptan la realidad de su cultura y se entregan sin protestar a costumbres, alegando que no se debería cambiar la forma de pensar de sus pueblos. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta para analizar diferentes posturas que vamos a tener a continuación. Bueno, bueno, la pregunta problema: ¿es moral y éticamente correcto que la ONU y las demás organizaciones intervengan en dicha práctica, interviniendo una cultura y aboliendo con sus creencias, que se debería hacer cuando es cultural, como proceder con una población vulnerable cuando ésta no saben que están en vulnerabilidad? Bueno, entonces a continuación vamos a hacer el análisis de esta pregunta problema. Entonces vamos a utilizar tres raíces éticas, la utilitarista, el kantismo y la ética de la virtud. La idea no es, la idea a priori no es llegar a una conclusión como grupo, sino primero analizar y después dejar como que el autor o la persona que vea esta presentación pues decida qué sería lo correcto. Sin embargo, al final sí va a haber una conclusión, pero ya después del análisis. Entonces vamos a comenzar con el utilitarismo. El utilitarismo se basa en un principio fundamental, el cual se trata de maximizar las utilidades de todos los agentes morales involucrados en el problema. Dicho concepto nos hace dar la idea que es necesario analizar a las personas involucradas, en este caso, pues las mujeres y la población que sufre de mutilación genital, y también de la cultura de los hombres, ya que aunque son las mujeres quienes reciben este daño, pues los hombres también están inmersos en su cultura, y también vamos a analizar pues la ONU y las posibles repercusiones que puede tener la decisión que tome. Perdón. Bueno, para hacer este análisis es necesario estudiar que existen repercusiones dentro de la cultura. Si bien es sabido, pues la mutilación genital femenina es un importante rito para muchas culturas dentro de la zona de República Democrática, de la zona de África y Oriente Medio.
y representa grandes repercusiones en el momento en que no se hace. Entonces, no realizar así como sus afectaciones a nivel personal. Para estas culturas, este procedimiento significa pureza frente a los hombres, así como para su Dios. Si bien una mujer no practica esto, es posible que genere su expulsión o rechazo familiar y social, así como la muerte en dados casos. Por otro lado, el hecho de practicar esta práctica genera que las mujeres sean puras frente a sus familiares, seres queridos y su tribu. Aparte, permite el acogimiento de su pareja y demuestra pureza y lealtad frente a él. A nivel personal tenemos factores más biológicos, es decir, enfermedades, daños psicológicos, daños endocrinos. Los daños endocrinos producen que el cuerpo de una persona no sea capaz de producir suficientes anticuerpos para diferentes enfermedades, lo que también va a hacer que se vuelvan vulnerables a estas. Aparte de procedimientos donde no se cuenta con supervisión médica o objetos que permitan generar una mutilación genital femenina correcta, entonces estos procedimientos han llegado a llevar hasta la muerte a las personas. Esto por el lado de las mujeres, quienes son los agentes morales más afectados por dicha práctica. Entonces, como lo dije anteriormente, es necesario como analizar a toda la población y los hombres hacen parte de esta parte de la población. Entonces, los hombres de la cultura, si bien ellos no son afectados directamente, se considera que hay un valor cultural. El hecho de que perciba una sociedad machista genera que los hombres encuentren en esta práctica valores agregados como la hombría, el respeto, el reconocimiento y la lealtad, que si bien no son factores perceptibles a simple vista, también son necesarios tenerlos en cuenta para el análisis utilitarista. Entonces vamos a entender que las consecuencias, entonces ahora vamos a entender las consecuencias de la ONU. Si la ONU genera una intervención para poder saber si esa decisión es correcta o no, entonces si la ONU va a llegar a intervenir, podría generar un conflicto social dentro del territorio cultural de dicha práctica, lo que podría llegar a generar feminicidios por parte de los hombres de las tribus, quienes son la población más en contra a que sea abolida su cultura. Aparte de diferentes problemas sociales, como lo pueden ser la pérdida de identidad, ya que hablamos de grupos étnicos que se basan en costumbres. A su vez, podrían llegar a generar un cambio positivo para las mujeres que son víctimas de esta práctica, llegando a permitirles una vida digna donde los derechos fundamentales se respeten y se generen nuevas oportunidades de vida con mejor calidad y una salud psicológica. Pero por otro lado, el abolir dicha práctica permitiría que se redujeran las tasas de mortalidad de las mujeres que habitan en esta región, las cuales mueren por mal procedimiento médico, así como reproducción de enfermedades, entre otras ventajas. Ya teniendo en cuenta esto que se ha dicho anteriormente, pues teniendo en cuenta las enfermedades que puede producir un mal procedimiento, teniendo en cuenta la importancia que es para la cultura, tenemos que tomar una conclusión, sí, una conclusión respecto a eso. Y se concluye pues que a partir de esto, que la respuesta no es tan sencilla, que no es tan sencilla ya que existe una diversidad enorme de pros y contras que podrían ser analizados. Entonces, la postura moral no sería tan fácil. Realmente la conclusión sería no intervenir por conflictos territoriales que podrían causar, y si bien, que podrían causar pues la muerte de las mujeres, y si bien se busca disminuir las muertes de estas, eh, que sería una utilidad, realmente sería una utilidad, que es lo que tratamos de maximizar aquí en el utilitarismo, nos arriesgaríamos a una guerra civil interna donde también se podría desatar una masacre de mujeres. Entonces, ya haciendo como el reconteo de pros y contras de esta práctica, pues se decide cómo no intervenir. Ahora, desde el punto de vista de Kant, según Kant, él tiene unos pilares principales. Uno de estos son los imperativos categóricos, donde dice que cada decisión moral tiene que ser evaluada por estos y determinar una postura clara. Pero ¿qué pasa cuando dichos imperativos dan una respuesta ambigua? Primero que todo, analizaremos Kant, a Kant, donde habla de que él respetaba todo ser moral, racional, como fin en sí mismo, y esto solo se reduce a que las personas son lo único que se puede tratar como fin en sí mismo por su racionalidad. Por ende, tenemos que analizar a la población total de la tribu para entender este imperativo. Y comenzamos con la pregunta base para entender qué sucede. Se trata a las personas como fin en sí mismo en la mutilación genital femenina. Si nos vamos a un Kant antiguo, podríamos decir que este imperativo no se debería tener en cuenta, ya que la mujer no cuenta como ser racional en la sociedad. Sin embargo, acudiendo al lado moderno, es necesario analizar qué derechos se vulneran al realizar este procedimiento.
ya que Kant considera los derechos fundamentales como inviolables para un ser humano. Y la mutilación genital femenina vulnera el derecho a la vida, a la integridad física y moral, ya que los malos procedimientos, como lo evidenciamos, genera unas repercusiones a nivel físico como psicológico, lo que hace que se vulnere totalmente la vida de dichas personas. Por este lado, la práctica de dicho proceso se ve totalmente inmoral. Es una aberración pensar que algo así tiene que estar aún en consideración. Sin embargo, tenemos que ver más allá de la práctica y ver qué pasa con los demás derechos. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas están en acuerdo o al contrario, están en desacuerdo? Podemos ver que realmente el dilema es menos obvio de lo que parecía. Es importante entender que las personas que quieren seguir practicando este procedimiento se les está respetando el derecho por la libertad ideológica y religiosa, mientras que por otro lado, las mujeres que no quieren practicarlo se les estaría vulnerando. Por ende, la respuesta sería que esta práctica debería ser de libre decisión para las personas que sí quieren y para las personas que no, ya que esto permitiría respetar sus derechos fundamentales. Pero la persona que practique esto debería entender que tampoco sería moralmente correcto, ya que autolesionarse o practicar dichas actividades como la MGF no sería tratarse a sí mismo como un fin en sí mismo. Finalmente, se podría concluir que desde el imperativo categórico del fin en sí mismo, esta práctica no tiene fundamento moral. Bueno, ahora es necesario analizarlo desde el imperativo categórico de la universalidad. Este imperativo se va a aplicar sobre la acción de intervención de la ONU y no sobre la práctica como tal, como se ha analizado anteriormente. Para entender si se pudiera universalizar la forma de actuar de esta organización, es necesario cuestionarse lo siguiente. Si una organización a nivel mundial considera que la cultura que se practica no está bien, ¿se puede intervenir? Vamos a analizar esta pregunta desde un punto de vista alejado del contexto para tratar de tener una visión más objetiva de la pregunta. Por ejemplo, si analizamos la tauromaquia, la cual se considera cultura y patrimonio nacional de nuestro país, podemos darnos cuenta de que se puede llegar a presentar el mismo inconveniente si esta práctica está bien vista para los amantes de este deporte, no está bien vista para la otra parte de la población, los que ven esto como un acto atroz. Pero, ¿qué pasaría si una organización externa impusiera que la tauromaquia no se puede ejercer? Lo más seguro es que comenzaría una cantidad de disgustos sociales. Pero ahora indaguemos en algo más controversial y polémico. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una organización dijera que la Eucaristía o algún símbolo religioso del cristianismo o el catolicismo está mal? Efectivamente se alzaría un montón de gente y no permitirían que esto sucediera. Ahora bien, teniendo claro el punto al que queremos llegar, vamos a volver a nuestro problema inicial. Si bien para alguna gente esta práctica es atroz, para otra gente es un ritual muy importante para su vida. Por ende, no sería moralmente correcto que una entidad pudiese decir qué está bien y qué está mal. Si lo seguimos analizando por el imperativo, nos vamos a dar cuenta de que no se puede universalizar esta acción, ya que se provocaría un mundo incoherente. Pues si bien queremos aplicarlo con cláusulas, tampoco se podría, porque de universalizarlo, diciendo que solo está bien visto cuando es necesario proteger los derechos de muchos, se podría contrarrestar con que viola los derechos de pocos, y tampoco sería una propuesta coherente. Así, concluyendo por Kant, tenemos que el imperativo categórico 1 nos da que la mutilación genital femenina no es moralmente correcta, pero por otro lado tenemos que la ONU no debería intervenir, ya que esto no es moralmente aceptable. Vamos a hacerlo respecto a la ética de la virtud. Entonces, primero, ¿qué es la ética de la virtud? La ética de la virtud se basa en entender que la educación y el carácter es la base de las decisiones humanas. Hablamos de vicios y virtudes. Los retos que tiene esta es el situacionismo y el relativismo, ya que, como dice el relativismo, nada es verdadero. Y como dice el situacionismo, depende de la situación, vamos a actuar. Como puede ser un ejemplo, que si a uno se le cae, que si uno se encuentra una moneda en la calle, puede que sea más probable que le ayude a alguien que necesite dinero. Entonces, en resumen, es el conjunto de hábitos, disposiciones, tendencias,
a conducirnos frente a nuestras pasiones dada una situación. Bueno, ya con respecto al caso, aquí buscamos que nos hayan los extremos. Es necesario que el análisis se entienda al ser humano como un conjunto de partes y no como un todo, y es con esto que vamos a comenzar el análisis. Sin embargo, es necesario acotar que el análisis se hace sobre la mujer y sobre la práctica para entender si lo que se hace es moralmente correcto y cómo se debería proceder en dichos casos. Entonces, primero lo vamos a hacer con respecto a la mujer. Tenemos que analizar la condición de ser mujer y pertenecer a un grupo machista que no se considera a la mujer como una persona con derechos, si bien su condición como mujer la limita dentro de su cultura y territorio. Hay que entender que no solo es mujer dentro de su territorio, sino también a nivel internacional. Por lo tanto, hay que entender que si bien tiene deberes impuestos culturalmente dentro de su sociedad, también tiene derechos por fuera de su sociedad, los cuales hacen que tienen que ser respetados para lograr un equilibrio entre lo que representa interna y externa como mujer. Y no es posible separar ambos tipos de mujer, pues si bien ambos coexisten en una. La siguiente es como persona. Como persona es necesario entender que todas las personas cuentan con derechos internacionales y nacionales y con los fundamentales. Los dos primeros derechos varían dependiendo, varían dependiendo Varían dependiendo de las regiones en las que se encuentren. Sin embargo, los derechos fundamentales son inviolables sin importar dónde o cuándo se encuentran y priman sobre cualquier derecho que se crea impuesto. Y la tercera es como miembro de la cultura. Como miembro de la comunidad es necesario entender que tienen responsabilidades como comunidad y frente a su religión. Tienen que cumplir con los protocolos o con la cultura que está impuesta en su tribu. Esto permite que se desenvuelvan en su sociedad como un miembro y cumplan sus diferentes funciones como madre y esposa. Ya analizada las tres partes, eh, pues es necesario analizar a la mujer como un conjunto de partes y no solo como una persona, así como se hizo, así como se acaba de hacer. Por lo que toca, por lo que toca encontrar un medio y no llevarse a los extremos. Bueno, ya después de analizar desde las tres formas éticas vistas, es necesario decir que no es posible tomar una postura extremista frente a la situación, sino que es necesario llegar a un punto medio, pues si bien se está vulnerando derechos cuando se realiza la mutilación genital femenina, también se puede llegar a violar derechos al abolir totalmente esta práctica que puede llegar a ser tan sagrada por para estos grupos. Entonces, por eso como grupo se concluye que la decisión no es correcta moralmente, intervenir la ONU no es correcto, porque para poder respetar los derechos humanos de la mayoría, la solución no es abolir, sino mediar y encontrar un punto que trate de satisfacer a todos los agentes de la población. Por lo tanto, planteamos un punto medio donde la ONU no se puede abolir, no puede abolir costumbres, permita, sino que esta permita generar programas de libertad de desarrollo cultural donde la gente sea libre para escoger sus creencias y sus costumbres. Sin embargo, también se puede concluir, pues, de todo el análisis que hicimos, que dicha acción, como lo es la mutilación genital femenina, no es un acto moralmente correcto, sino que debería ser abolido. Sin embargo, por la cultura se considera correcto y esto hace que no se pueda abolir. Entonces, ya como el presidente dijo, entonces ella también le cumplió mucho que